Bien, jóvenes, vamos a iniciar con el primer tema de la guía que va desde la semana 26 hasta la 30. Es un tema que vendría a ser continuación del tema que nos habíamos quedado en la guía anterior. ¿Sí? En la guía anterior nosotros vimos lo que era progresiones aritméticas, ¿no? Ya sabemos que la progresión aritmética viene dada por un valor llamado diferencia. Una progresión no es un conjunto de valores al azar, sino que viene dado por un valor constante. Eso también ya lo habíamos analizado. Vamos a continuar con el tema que son progresiones geométricas. Nos dice, considera la sucesión 3, 6, 12, 24, 48. Si calculamos el cociente, o sea, la división, entre cada uno de los términos y su anterior, excepto el primero, ¿no? ¿Por qué el primero no? Porque antes del primero no hay nada. Entonces puede ser cualquiera de estos con el anterior. 6 dividido para 3, 12 dividido para 6, 24 dividido para 12. O 48 dividido para 24, el resultado de todas estas divisiones siempre es 2. Diremos que esta sucesión es una progresión geométrica de razón 2. Entonces, una progresión geométrica es una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero y su anterior, es una cantidad constante. Esta cantidad constante se llama razón de la progresión y se representa por la letra R minúscula. Vamos a analizar entonces esto de aquí. Si yo tengo, por ejemplo, los siguientes valores, tenemos la siguiente progresión. Tengo el 2, tengo el 2, el 6, el 18 y el 54. ¿Sí? Aquí tenemos una progresión geométrica. La progresión geométrica viene dado por un valor llamado razón. ¿Sí? Este valor es el que va generando los siguientes valores de la progresión. Una progresión no puede ser al azar. ¿Sí? Son valores que tienen un valor constante que va haciendo que los siguientes valores vayan apareciendo, ¿no? Cuando hablábamos de progresión aritmética ya sabíamos que era un valor que se sumaba o se restaba, ¿no? Por ejemplo, teníamos en una progresión aritmética el 2, si al 2 yo le sumo 2, por ejemplo, me da 4. Si al 4 le sumo 2, me da 6. Si al 6 le sumo 2, me da 8, ¿no? Entonces, esta es una progresión aritmética, porque podemos sumar o restar un valor constante para que los siguientes términos de la progresión se vayan generando, ¿no? O si es que ya existen los términos, pues entre ellos siempre va a haber un valor que se llama diferencia, ¿no? Que es este valor que está sumando o restando. Pero en el caso de la progresión geométrica, en cambio, vamos a tener un valor que se va a multiplicar. Igualmente, puede ser positivo, puede ser negativo. Si yo me fijo aquí, del 2 para que se vuelva 6, si yo le sumo 4, ya está bien, puede ser 6. Pero si yo al 6 le quiero sumar 4, me va a dar 10. Eso quiere decir que no es una progresión aritmética, porque debería darme 18. En cambio, si lo analizamos como progresión geométrica, la progresión geométrica, la razón se multiplica. Puede ser positiva o negativa, pero se multiplica. Del 2 para que se convierta en 6, yo lo puedo multiplicar por 3. 2 por 3, 6. Si al 6 yo le multiplico el mismo valor 3, 6 por 3, 18. Si al 18 le multiplico el mismo valor, que es el 3, 18 por 3, 54, ¿no? Entonces tenemos aquí una progresión geométrica. Si yo quiero seguir hallando los demás términos, multiplico por 3, por 3, por 3, por la razón que en este caso es el número 3, ¿no? No nos olvidemos que la razón se simboliza con la R minúscula. Coño. So fucking hustle. Continuamos el micrófono. Bueno.
Razón. Ya sabemos que es la razón. Bien. También debemos recordar que cada uno de los términos dentro de la progresión está en una posición dada, ¿no? Primera posición, segunda posición, tercera posición. Cada término tiene una posición dada. Nosotros, para acordarnos qué posición era, lo representábamos así, como A sub 1 el primero, A sub 2 el segundo término. Esto es igual a la progresión aritmética. A sub 3 el tercero, A sub 4 el cuarto. Y de esta manera hasta el término A enésimo, ¿no? Que puede llegar a ser el infinito o no, dependiendo si es que hay alguna indeterminación en la progresión. O si es que tiene alguna tendencia a algún valor fijo, que normalmente esto se da cuando se trabaja con fracciones. Allí es cuando no va tanto al infinito, sino tiene una tendencia en irse acercando a algún valor. Tenemos ya los términos, la posición dada de cada uno de los términos. La razón nos dice que se halla con cualquier término que no sea el primero. Vamos a hacer el cociente con el término anterior. Sabemos que se simboliza con la letra R, ¿no? Letra R igual. Podemos tomar cualquiera que no sea el primero, así como vimos en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 6 dividido para 2. Le divido con el anterior. 6 dividido para 2, ya sabemos que es 3. Y si lo hacemos con cualquier otro, nos va a dar lo mismo, ¿no? Es obvio. Si yo el 18 lo divido para 6 con el anterior, no se olviden, siempre con el anterior, nos va a dar también 3, ¿no? La razón es constante en toda la progresión. Nuestra razón es R. Si nosotros queremos hallar cualquier término, ¿qué deberíamos hacer? Seguir multiplicando la razón hasta encontrar dicho término. Pero ¿qué tal si me piden el término en la posición 100, en la posición 50? Yo ponerme a multiplicar por 3 cada resultado hasta llegar allá se me va a hacer muy largo y me puede llegar a confundir. Entonces, para esto nosotros tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que A sub n es igual, cuando hablamos de A sub n es el término que vamos a buscar, ¿sí? Es igual a sub 1, A sub 1 es el primer término, no se olviden de eso, que multiplica a R, este ya sabemos que es la razón, elevado a la n menos 1, de esta manera. Por ejemplo, vamos a hallar el término número 6. Vamos a hallar con esta fórmula el término número 6. Lo podríamos hacer multiplicando, pero vamos a hacerlo con la fórmula. A sub n me dice que es el término que yo busco. ¿Qué término voy a buscar? El 6. Entonces, en vez de poner la n, ¿qué pongo? El 6. A sub 6. Si buscar el número 10, A sub 10. Si buscar el número 20, no se olviden que es de la posición, ¿no?, que estamos hablando. El término que está en la posición 20, el término que está en la posición 50, entonces el valor de n se sustituye por el término que estoy buscando, de dicha posición. A sub 1 es el primer término es el número 2. Esto multiplica a R es el 3, que ya sabemos que nos da 3, elevado a la n menos 1. ¿Cuál es el valor de n? Aquí mismo ya está, ¿no? Por eso siempre es bueno poner cuál es el término que buscamos, porque este valor se sustituye en la fórmula en todos los lugares que encontremos n. Esto era igual en las progresiones aritméticas y aquí también es igual. Entonces, como buscamos el sexto, n vale 6. 6, pero menos 1. Allí tenemos una potencia. Yo no puedo multiplicar el 2 por el 3 porque primero tengo que encontrar la potencia. Luego multiplicamos. A sub 6 igual 2 que multiplica. Paso por paso, ¿no? 6 menos 1 me da 5. Estoy aquí haciendo esta diferencia. 6 menos 1 me da 3 elevado a la quinta potencia. A sub 6 es igual
a 2 que multiplica 3 elevado a la quinta potencia me da 243. 243. 243 le multiplicamos por 2 y me da 486. Entonces el sexto término de esta progresión es el 486. En las progresiones geométricas, debido a que se multiplica, tiende a crecer mucho, sobre todo cuando hablamos de valores que no son fracciones. Tiende a crecer mucho el valor. Y vamos en el sexto término, ya vamos en este valor. Si encontráramos un término como el 30, como el 50, vamos a tener una cantidad en billones. Pero es debido a que la progresión geométrica, como se multiplica, si es que tenemos valores enteros, por ejemplo, tiende a crecer muchísimo. En fracciones obviamente ya cambia. Si la razón es fracción, entonces obviamente ya no va a tender a crecer tanto si hablamos de fracción, obviamente. Podemos comprobar fácilmente, ¿no? 54, si yo le multiplico 3, es 162. Si 162 le multiplico 3, es 486, que vendría a ser el término en la posición sexta que acabamos de hallar, ¿no? Aquí parece más sencillo hacerlo multiplicando, pero, como lo repito, ya cuando buscamos un término de una posición muy grande, se va a hacer complicado estar multiplicando uno por uno. Vamos a hallar ahora, para que quede claro, el término en la posición 10, por ejemplo. En vez de poner la n, ¿qué pongo? El término que busco. El 10. A sub 10. Vamos a hallar el término que está en la posición 10. Eso significa. A sub 1 es el primer término. Eso no cambia. Siempre va a ser el primer término el que vamos a utilizar en la fórmula. Esto multiplica en caso de que no tengamos el primer término. Con esta fórmula también se podría despejar para hallar dicho término, ¿no? Ya depende del ejercicio. Esto multiplica la razón, que viene siendo 3. Eso tampoco va a cambiar, ¿sí? Es la misma para todos los ejercicios, para todos los términos de la progresión, o las operaciones que hagamos en esta progresión al menos, elevado a la n-1. N yo les dije que es el valor que estamos buscando. Como buscamos el término 10, entonces ponemos el 10. Pero no nos olvidemos que es menos 1 en la potencia. A sub 10 igual. 2 que multiplica. Cuidado, van a multiplicar 2 por 3. Primero hay que hacer la potencia. Y luego, sí, pues ya hacemos la multiplicación, ¿sí? 3 elevado a la novena, porque hicimos la diferencia aquí. 10 menos 1, 9. 2 que multiplica, veamos, 3 elevado a la novena potencia. Me da 19.683. 683. Y esto multiplicado por 2 me da 39.366. Es el término de la posición número 10. Se dan cuenta, ha crecido mucho el valor, pero es porque estamos multiplicando. Este valor tiende a crecer muchísimo, ¿no? De esta manera podemos hallar cualquier término dentro de la progresión geométrica. En lo que era progresión aritmética también vimos que se podía hallar la suma de los n primeros términos. Por eso teníamos una fórmula, bueno, dos fórmulas, pero en el caso aquí de la progresión geométrica vamos a tener únicamente una, la cual es la siguiente. S sub n, esto indica la suma de los n primeros, ¿sí? La suma de los n primeros es igual a sub 1, a sub 1 es el primer término que multiplica, entre paréntesis, r es la razón, elevado a la n, menos 1. Aquí tener cuidado, ¿sí? Este menos 1 está restando a la potencia, no está en el exponente, no es lo mismo que esto. R elevado a la n menos 1, como estaba en el anterior, no es eso.
Aquí se suele confundir a veces los estudiantes. Es acá en la potencia. Es una base, ¿no? No está como exponente del, del valor de E. Está restando toda esta potencia. ¿Sí? R elevado a la n menos 1. No es lo mismo como que en la fórmula anterior. Dividido para R menos 1. Esta fórmula vamos a hallar para encontrar la suma de los n primeros. Si me dicen encontrar la suma de los 5 primeros, de los 10 primeros, de los 20 primeros, podemos usar esta fórmula, ¿no? Obviamente necesitamos la razón y el primer término. Igual que en las progresiones aritméticas, aquí en las geométricas siempre se necesita el primer término. En el caso de la aritmética, la diferencia, y aquí necesitamos la razón. Es algo obligatorio. Si no tenemos, con las mismas fórmulas podemos ir despejando. Vamos a hallar entonces la suma. Vamos a hacer de los 4 primeros, de los 4 valores que tenemos aquí, para verificar, ¿no? 2, 6, 18, 54. Podríamos sumar así nomás, pero vamos a hacerlo con la forma. Los 4 primeros. Entonces, S, en vez de poner la N, ¿qué pongo? El 4. ¿Sí? La suma de los 4 primeros términos. Voy a poner un poquito más abajo. Es igual. Tenemos el primer término es el 2. 2 que multiplica entre paréntesis, ¿no? Debo poner el paréntesis. Si no, me puedo llegar a confundir. No se olviden que el valor primero multiplica todo lo que me sale dentro del paréntesis. R es el número 3. N elevado a la n es el valor que busco. Es el 4. El valor que yo pongo aquí, ¿no? Ese sustituyo en todos los lugares donde yo encuentre n en la fórmula. Menos 1 dividido para R menos 1. R es 3 menos 1. Ya. Ahora hacemos los cálculos, simplemente. Suma de los 4 primeros igual. El 2 que multiplica. Tengo que primero hallar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? 3 elevado a la cuarta, eso es 81. 81 menos 1. 81 menos 1. Dividido. 3 menos 1 es 2, ¿verdad? Ya sabemos que es 2. Seguimos. Igual. 2 que multiplica. 81 menos 1, 80. 80 dividido para 2. ¿Sí? 80 dividido para 2. Aquí podríamos simplificar. ¿Sí? Ya que nos permite simplificar, pues simplifiquemos. Mitad y mitad. ¿Qué me quedó? Me quedó únicamente el número 80. Esa es la suma de los 4 primeros términos, ¿no? Si multiplicamos, perdón, no. Si sumamos, el 2 más 6 son 8. 8 más 18 son 26. 26 más 54 nos da 80. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros comprobamos que la suma de los 4 primeros es 80. Aquí está sencillo, pero si les piden los 10, los 20 primeros, ya se vuelve un cálculo más extenso, porque aparte tendrían que hallar primero los términos. Por ejemplo, si yo les digo los 10 primeros términos, tendrían que hallar todos los términos hasta el número 10 y de ahí comenzar a sumarlos. Entonces, con la fórmula directamente podemos calcular. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a tener la siguiente progresión.
Tengo un medio menos 3/4, 9/8, menos 27, 16avos. Tenemos una progresión geométrica, pero en esta ocasión tenemos fracciones. Vamos a hallar entonces el término. Vamos a hallar para comprobar el término en la posición número 3. Para comprobar que es en verdad nuestra fórmula nos dé el valor que tenemos. El número 3 es el 9/8, ¿no? Entonces vamos a hallar ese término para comprobar. No nos olvidemos que nuestra fórmula para hallar cualquier término de la progresión es a sub n igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. Con eso podemos hallar cualquier término. A sub n vamos a hallar el tercero para verificar. Un poco más abajo. A sub 3 igual. A sub 1 sí tenemos, ¿no es cierto? Un medio. Un medio que multiplica. R tenemos, todavía no tenemos R, entonces necesitamos calcular la razón. Podemos hallarla con cualquier término que no sea el primero dividiendo para el anterior. Podemos hacer el tercero con el segundo, por ejemplo. Siempre para esto necesitamos dos términos que estén juntos. ¿Sí? Obligatoriamente dos términos que estén juntos. Si no tenemos dos términos que estén juntos, vamos a tener que hallar los términos que estén juntos, ¿no? En caso de que haya una progresión que, por ejemplo, si yo les hubiera dado el primer término y les daba el cuarto término, yo no podía hallar la razón de esa manera. Entonces necesito obligatoriamente tener dos términos que estén juntos para poder hacer. Bueno, la razón ya sabemos que lo podemos hacer con cualquier término que no sea el primero dividiendo al anterior. Voy a hacerlo con 9/8, que es el tercero. Y esto lo vamos a dividir para el anterior. Menos 3/4. ¿Sí? Tenemos una fracción compuesta. Hacemos extremos y medios. Me quedaría 9/4 dividido para 8 por menos 3. No nos olvidemos el sí. 8 por menos 3. ¿Podemos aquí simplificar? Sí. Debido a eso no lo multipliqué. Para poder simplificar de esta manera. Cuarta 1, cuarta 2. Tercera 1, tercera 3. En el numerador 3 por 1, 3. El denominador 2 por menos 1, menos 2. Entonces es el equivalente a decir menos 3 medios. Menos 3 medios es la razón de nuestro ejercicio. También lo podemos haber hecho si no queríamos hacerlo con extremos y medios. Podríamos haber escrito de esta manera, ¿no? Dividido para menos 3/4. Aquí no nos olvidemos que esto es en cruz. Y al final nos va a dar lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Sí? En cruz, aquí va para acá, acá va para acá. Es lo mismo. Podemos comprobar si la razón es la misma con otro valor, ¿no? Podríamos hacer el segundo con el primero. El segundo con el primero sería menos 3/4 dividido para un medio. Si hacemos extremos y medios, me queda menos 3 que multiplica a 2 sobre 4 que multiplica a 1. Simplificando mitad 1, mitad 2, en el numerador me quedó menos 3 por 1, 2 por 1, 2, menos 3 medios. El mismo valor, entonces ya sabemos que la razón es 3 medios, negativo. Bueno,
Ya saben la razón, entonces, como es negativo, lo voy a poner entre paréntesis. Menos 3 medios elevado a la n menos 1. N siempre es el término que buscamos, por eso les recomiendo siempre poner aquí el término que buscan, porque este valor sustituye a todas las n's que tenga la fórmula. Entonces es 3 menos 1. A sub 3 igual. Un medio no podemos multiplicar hasta resolver la potencia. Esto multiplica a menos 3 medios elevado. 3 menos 1 de aquí me queda elevado al cuadrado. Ya. A sub 3 igual. Más abajo igual. Tenemos un medio. Tenemos menos 3 medios elevado al cuadrado. Aquí nosotros, de acuerdo a las propiedades de las potencias, podríamos distribuir de esta manera. Menos 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado. No es exactamente lo mismo. Estamos distribuyendo la potencia para el numerador y denominador. Propiedades de las potencias. Menos 3 elevado al cuadrado me da 9 positivo. Base negativa elevado a exponente par, el resultado siempre es positivo. 2 al cuadrado, 4. Entonces me quedó 9 cuartos. Un medio que multiplica a 9 cuartos. Si multiplicamos aquí 9 por 1, 9. 4 por 2, 8. 9 octavos, ¿no? El tercer término, comprobamos que está aquí, es el mismo término, ¿no? Bien. También podríamos hallar una suma, ¿sí? Podríamos hallar la suma. Vamos a hacerlo aquí de los 3 primeros también. Está fácil de hacer, para comprobar sobre todo. Para hallar la suma, recordemos que la fórmula es S sub n igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1 dividido para r menos 1. Ya. Esa es nuestra fórmula. Si vamos a hallar la suma de los 3 primeros, entonces S sub 3 va a ser lo que vamos a hallar nosotros. Este es el valor de n, 3. La suma de los 3 primeros. A sub 1, voy a poner un poquito más abajo porque necesito espacio. A sub 1 es el primer término. El primer término yo ya sé que es un medio. Un medio. Esto va a multiplicar a r elevado a la n. Todo esto va a ir dentro de un paréntesis, entonces voy a usar corchete también aquí. Corchetes. Y entre paréntesis tengo el valor de r. Menos 3 medios, pero 3 medios elevado a la ¿qué? A la n. ¿Cuál es n? El valor que estoy hallando. El 3. Porque estoy hallando la suma de los 3 primeros, ¿no? Menos 1. Todo esto dividido para r menos 1. R yo ya sé que es menos 3 medios. Menos 3 medios menos 1. De esta manera. Continuamos. Vamos a continuar acá. Déjenme borrar esta parte. Ya sé que la razón es 3 medios, aquí que voy a borrar esta partecita. S sub 3 igual. Tenemos un medio. Esto multiplica lo que tengo yo dentro del corchete. Primero tengo que yo hallar todo el resultado dentro del corchete para yo poder multiplicar por el un medio. Podríamos hacer la parte, voy a ir haciendo poco a poco.
Aquí sucede lo mismo. Tengo el 3 medios elevado al cubo, entonces yo podría hallarlo así, ¿no? Menos 3 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. Viene siendo exactamente lo mismo. 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3 son 27, pero como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo también, menos 27. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces me quedó menos 27 octavos. Menos 27 octavos. Menos 27 octavos, pero esto todavía tengo que restarlo 1, ¿no? En el denominador tenemos menos 3 medios menos 1. Yo antes les había indicado cómo hacer directo, ¿no? Si recuerdan bien. El denominador se multiplicaba por el que está acá, ¿sí? Siempre y cuando aquí tengamos denominador 1. ¿Sí? Allí se puede aplicar esto. El único denominador que no es 1 lo multiplicamos por el numerador y eso hacemos suma algebraica con el numerador, con el otro numerador, ¿sí? Y luego copiamos el mismo denominador. En otras palabras, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, como el de acá. Como son signos iguales, se suma menos 5. Y copiamos el mismo denominador, que es el 2. Menos 5 medios. Si no lo podemos hacer directo, pues ponemos aparte, hallamos mínimo común múltiplo, que nos va a dar lo mismo. Menos 5 medios. Ya. Todavía me falta una operación dentro del paréntesis. Tengo un medio que multiplica menos 27 octavos menos 1. También lo puedo hacer directo, ya que el denominador de aquí es 1. 8 por menos 1, menos 8. ¿Sí? Aquí centramos en esta parte. Ya. 8 por menos 1, menos 8. Menos 8, menos 27, como son signos iguales, menos 35. Y copiamos el denominador, que es 8. Entonces, menos 35 octavos. Y le ubicamos aquí. Que multiplica a menos 35 octavos. Y esto dividido para menos 5 medios. Para menos 5 medios. Hagamos el producto aquí. ¿Sí? El producto aquí. Numerador con numerador. Denominador con denominador. Menos 35 por 1, menos 35. 8 por 2, 16, ¿no? Aquí. En el numerador nosotros tenemos una multiplicación de fracciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. Me queda menos 35, 16 avos, y esto no nos olvidemos que está dividiendo para menos 5 medios. Podemos entonces ya aplicar extremos y medios. A ver, un segundo. Ya seguimos. S sub 3 igual. Un poquito más abajo lo voy a poner. Aplicamos extremos y medios, ¿no? Ya tenemos ahí aplicado extremos y medios. Lo que pasa es que yo escribo en teléfono y no tengo la visión de toda la pantalla. Por eso que a veces no me doy cuenta. A ver, tenemos menos 35 que multiplica a 2. Menos 35 que multiplica a 2 sobre los medios que van al denominador, 16 por menos 5. De esta manera. Este es 35, ¿no? ¿Podemos simplificar aquí? Sí.
Podemos hacerlo. Vamos primero con la mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 16, 8. Ya. ¿Podemos hallar quinta aquí? Sí, porque tenemos 35 y tenemos 5. Quinta de 5, 1. Quinta de 35, 7. ¿Qué más podríamos simplificar? Podríamos simplificar el signo también, porque tengo un signo negativo en el numerador y uno negativo en el denominador. Esto hace que los dos signos negativos se eliminen. Entonces, ¿qué me quedó? En el numerador, 7 por 1, 7. En el denominador, 8 por 1, 8. 7 octavos. Entonces, la suma de los tres primeros términos es 7 octavos. Aquí, como les digo, más sencillo resulta ya con los términos, obviamente, pero si ya se pide la suma de los 20, de los 30 primeros, allí ya se va a hacer un poco más complicado estar haciendo una suma de tantos términos. Directamente aplicaríamos la fórmula.